Amigos de Últimas Noticias de hoy, el día de hoy le traemos excelentes noticias y es que traemos el primer pago del Seguro Social de este mes de febrero 2023. Quienes reciben el día de hoy un cheque por valor de hasta $1,827. Y es que finalmente tenemos la primera ronda de pagos del Seguro Social para este mes de febrero y comienza a partir del día de hoy. Los cheques tendrán un valor de hasta $1,827 en promedio. Incluyen ajuste por el costo de vida COLA del 8,7%. Y también estaremos hablando de que millones de residentes podrían obtener entre $200 y $500 en un pago único, pues el día de hoy traemos otro superávit presupuestario récord, el cual podría proporcionarnos un reembolso de impuestos de hasta $500 para millones de estadounidenses. Así que los invitamos a que se queden hasta el final de este video y se lleven toda esta información, que es muy útil actualmente. Como todos sabemos, la Administración del Seguro Social implementa todos estos controles a lo largo de cada mes. Las personas que recién comenzaron a recibir el Seguro Social necesitan saber cuál es el mejor momento para poder comenzar a cobrar sus beneficios y cómo pausarlos para obtener pagos más grandes más adelante. El nuevo aumento del 8,7% no se implementó durante el mes de enero y casi todas las personas elegibles recibieron sus pagos sin problemas. Ahora que estamos a punto de comenzar a recibir los cheques de febrero, estaremos hablando de todos los detalles por completo. Estos controles incluyen el primer aumento del COLA para este 2023. El cronograma para febrero será el siguiente. Esto se aplica tanto a los cheques del Seguro Social como también a los cheques de Seguridad de Ingresos Suplementario, conocido como SSI. El 1 de febrero las personas recibieron sus pagos del SSI correspondientes a este mes. Luego el 3 de febrero se vieron los pagos del Seguro Social por discapacidad. Y luego tenemos el día de hoy, 8 de febrero, el cual estarían recibiendo las personas cuyo cumpleaños caen entre el día 1 y el 10 de un mes determinado. Luego tenemos el pago para el 15 de febrero. Se inician estos pagos para las personas que tienen un cumpleaños o fecha de nacimiento entre el 11 y el 20 de un mes determinado. Y por último, pero no menos importante, tenemos el último pago de febrero, que sería el 22. Y este se implementará los pagos para las personas cuyo cumpleaños se encuentren entre el día 21 y el 31 de un mes determinado. Recuerde que si usted no recibió su pago del SSI o del Seguro Social y se suponía que debía recibirlo, pues debe esperar hasta 3 días adicionales desde la fecha antes de comunicarse con ellos. Si hasta eso usted no recibe nada, lo invitamos a que llame al número que verá en pantalla. Con esto usted podrá hablar con un representante de la Administración del Seguro Social. Los tiempos de espera son un poco más cortos de miércoles a viernes, entre los horarios 4 y 7 p.m. en las tardes. Y muy bien, ahora hablaremos de que millones de residentes podrán obtener entre $200 y hasta $500 en un pago único. Veremos quiénes califican para este impulso. Esta vez toca al estado de Georgia, ya que el gobernador Brian Kemp propuso enviar estos reembolsos únicos, que costarían un fondo de $1,000 millones. Viene por parte del superávit presupuestario del estado. Según la propuesta, las parejas casadas recibirían entre $500, mientras que las personas individuales recibirían hasta $250. Si bien no hay demasiados detalles exactamente en este momento disponibles sobre este reembolso, se sabe que este reembolso se basa en el reembolso similar que se realizó el año pasado,
Esos pagos también incluían $375 para los contribuyentes que declaran como cabeza de familia, pero que no se menciona en esta nueva propuesta. El efectivo se puso a disposición de los georgianos que presentaron sus declaraciones de impuestos en el año 2020 y el 2021 respectivamente. Pues el gobernador Kemp también propuso un plan de alivio de impuestos a la propiedad de $1.000 millones de fondo, el cual también proporcionaría a los propietarios otro reembolso de $500. Estas acciones devolverán dinero real a los bolsillos de los trabajadores georgianos, que están enfrentando saltos imprevistos en el valor de las propiedades y obviamente una inflación récord. La Cámara Estatal aprobó esta medida y ahora solo falta que sea aprobada por el Senado. Recordemos también los reembolsos del año pasado, y es que el efectivo comenzó a llegar a los georgianos a principios de mayo del año 2022. Hubo un coste total estimado de $1.000 millones destinados solos para los reembolsos. Cualquiera que fuera residente estatal durante todo el año y que haya presentado una declaración de impuestos para el 2020 y 2021 era totalmente elegible. Incluso aquellos que declararon parte del año recibieron un reembolso un poco más proporcional. Sin embargo, los residentes que tenían deudas con el Estado, pues a ellos les tocó reducir un poco estos costos, ya que debían pagar estas deudas. Y tenemos más dinero en los Estados Unidos actualmente, ya que junto a Georgia, varios estados de todo el país tienen como objetivo enviar algo de dinero en efectivo a sus residentes. Los últimos reembolsos de impuestos para la clase media en California se estarían enviando en esta semana. Los residentes pueden obtener entre $200 y hasta $1.050, dependiendo de los ingresos de su estado civil y la cantidad de dependientes que tengan en su hogar. Mientras tanto, nos vamos para Connecticut, el cual tiene un plan de pago un poco más complicado para su programa de pago for Hero, oficialmente llamado Programa Premium Pay. Se envían cheques que van desde $200 a $1.000 a trabajadores esenciales que ganan menos de $100,000 al año. Connecticut comenzó a procesar cheques el 1 de febrero y estaría enviando aproximadamente 35,000 cheques. Y por último tenemos a Maine, donde la gobernadora Jamie Mills promulgó el plan de alivio de energía de emergencia para poder enviar cheques con un valor de $450 a sus residentes. Para poder calificar, los residentes deberían haber presentado sus impuestos antes de la fecha 31 de octubre del año 2022 y cumplir con ciertos requisitos de ingresos específicos. El primer lote de cheques ya salió y fue la fecha 30 de enero. Pues la oficina de la gobernadora Jamie Mills declaró que se suponía que ya estaría llegando a los buzones a fines de la semana pasada. Los servicios de ingresos de Maine distribuirán alrededor de 200,000 cheques en esta semana. El plan de alivio de energía de emergencia por parte del gobernador, que entró en vigencia en enero, incluyen estos pagos. Para poder calificar, se deben cumplir algunos requisitos. Entre estos incluye ser un residente de tiempo completo, que no tenga dependientes declarados en su declaración de impuestos del año 2021. Existen ciertas limitaciones de ingresos y son las siguientes. Si en el caso usted es un contribuyente individual u soltero, usted debe ganar menos de $100,000 por año. Si usted es jefe de hogar, debe mínimo recibir $150,000 por año. Y en el caso de que usted sea un declarante en conjunto o sea casado, debe ganar menos de $200,000 por año. Está previsto que se envíen estos cheques adicionales, además de esta semana, ya que en las próximas semanas se espera que se entreguen por lo menos 200,000 paquetes.
Estamos hablando de que unas 880.000 personas en Maine están calificadas para estos pagos.